Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV, el último programa de la tercera temporada, con el sociólogo Ignacio Sosnávar, con el economista Gabriel Odone. Arranca un nuevo año, mañana estamos conociendo los datos de cuentas nacionales que nos dan un panorama un poquito más amplio, que también es historia, ¿no? Porque ya estamos viviendo el cuarto trimestre y... Vamos a conocer los datos del tercer trimestre. ¿Qué se puede esperar del próximo año en materia de crecimiento, en materia de empleo? Digo, son cuestiones que veíamos que ya están preocupando a la gente. O sea, y con el tema de empleo me parece que la gente lo que siente de repente puede ser un problema de inestabilidad, ¿no? Que antes decía, empieza a trabajar y trabaja toda la vida en una fábrica y ahora ve cierta inestabilidad porque el desempleo está muy bajo. ¿Qué podemos esperar en materia de esos principales indicadores? Bueno, en realidad a nosotros no nos gusta hablar de escenarios, pero dada la situación internacional, esta vez tenemos que hablar de escenarios. Claro. Entonces, nosotros creemos nuestro escenario más probable es que la economía el año que viene siga en una trayectoria de crecimiento importante, creciendo en el orden del 5%. Este año crecería, cerraría el año 2011 en 6,3%, lo que supone ya una desaceleración respecto al 2010, donde crecimos 8,5%, y la desaceleración de crecimiento continuaría hacia el año que viene, básicamente derivada porque Uruguay tiene restricciones de oferta, como llamamos en la jerga económica. ¿Cuáles son esas restricciones de oferta? Esencialmente dos. Hay una falta de capital humano, esto es, las restricciones de empleo hoy ya son muy importantes para el Uruguay, no hay forma de crecer porque la desocupación hoy está prácticamente ubicada en cero. Y en segundo lugar, la infraestructura del país no se va a adaptar a la velocidad necesaria como para que el país crezca. O sea que las razones por las que el país seguiría creciendo en un escenario externo favorable siguen estando basadas en un escenario internacional favorable en materia de precios y en materia de crecimiento de nuestros socios regionales, pero con dos restricciones que son la formación, la disponibilidad de capital humano, esto es de gente desocupada con buen nivel educativo que permita realizar tareas, y en segundo lugar una restricción de infraestructura. Ese escenario que supone esencialmente proyectar hacia adelante más de lo mismo y que supone asumir que Europa resuelve más tarde, más temprano, pero en el primer trimestre del año que viene esta situación, no necesariamente porque no ingresa en recesión, sino simplemente porque se aclara cuál es el rumbo y la trayectoria, finalmente hay un acuerdo, el euro sigue funcionando como una moneda en la mayoría de Europa y por lo tanto la economía internacional no sufre un shock adicional inesperado y no hay una gran crisis de reestructuración bancaria con problemas en el sistema de pagos a nivel europeo. Eso te da un escenario de desaceleración en Brasil, de desaceleración en China y con bajo crecimiento en Estados Unidos, pero un escenario de continuidad de precios favorables para Uruguay, no porque sigan subiendo, sino porque no caen y porque el escenario del dólar barato, esto es un dólar desvalorizado a nivel global, se mantiene. Ahora, hay un escenario alternativo que hasta hace poco nosotros le dábamos una escasa probabilidad, una probabilidad menor al 20%, pero que hoy hemos tenido que aumentar, le seguimos dando una baja probabilidad, pero una probabilidad mayor a la que tenía hace unos meses, menor al 33%, pero un escenario más probable que hace tan solo 2 o 3 meses, que es un escenario en el cual Europa efectivamente no resuelve de una manera ordenada este proceso, vamos a una implosión del sistema euro, vamos a una situación de sálvese quien pueda en Europa, donde probablemente el euro subsista solamente en el Benelux y en Alemania y probablemente en Francia, y el resto del sistema tenga que permanecer aparte, con una crisis importante en el sistema financiero europeo que tenga consecuencias sobre el sistema de pagos y una profunda recesión, si no es que una gran depresión en el conjunto de la zona euro, que cuando uno eso combina con un Estados Unidos que crece poco y con la desaceleración china, uno tiene un escenario perfecto de bajo crecimiento a nivel global y sobre todo un escenario de emergencia de medidas proteccionistas en todo el mundo, en particular en nuestros principales socios comerciales. Con un Brasil que ya está desacelerándose fuertemente y que aún a pesar de un escenario como este tipo no tuviera lugar el año pasado, el año que viene crecería a la mitad de lo que creció el año anterior, el orden del 3%. Un escenario de este tipo nos pondría a Argentina y a Brasil en recesión, prácticamente en crecimiento cero, un escenario tan complejo a nivel internacional, y eso supondría para Uruguay un crecimiento muy moderado. Insisto, no tenemos forma de simular cuál sería la constelación de movimientos que tendrían lugar el año que viene en un escenario tan malo. Pero lo que hicimos es un ejercicio que simulemos si el escenario fuera igual que el de Lehman Brothers en 2008-2009. Y tomando las mismas trayectorias de las variables relevantes para Uruguay, crecimiento en Brasil, crecimiento en Argentina, que supondría crecimiento prácticamente nulo,
crecimiento de los precios de los commodities, que en realidad serían una rebaja del orden del 25% de los precios de los commodities alimenticios, caída de los precios del petróleo, porque consistentemente una desaceleración tan grande tenía lugar con esto, y mucha volatilidad en las paridades cambiarias a nivel global, nosotros llevaríamos a la economía uruguaya el año que viene a crecer el 1,5% en todo el año, en promedio. O sea que Uruguay, aún a pesar de un shock externo de estas características, no caería en recesión, pero la desaceleración sería muy fuerte. No tendríamos un crecimiento negativo el año que viene, pero lo que habría que tener claro es que, habiendo crecido este año un 6,3, cerrar el promedio del año que viene en 1,5 supone que en el segundo semestre del año que viene, cuando el mercado interno internalizara parte de este golpe externo, ya estaríamos en terreno negativo. Entonces, estadísticamente, para crecer el año que viene 1,5%, habiendo crecido este año 6,3, necesitamos tener algún trimestre del año que viene de negativo, que probablemente sería el último, y ahí lo que habría que preguntarse es cuán persistente es este shock que hemos simulado. Si es corto, duraría un trimestre, con lo cual Uruguay no entraría en recesión. Si es largo, habría que ver con más cuidado si esto se prolonga hacia el 2013. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿cómo vemos el año que viene? Lo vemos como un año donde vamos a tener un año partido en dos. Un primer semestre donde muy probablemente, pase lo que pase, la economía seguirá creciendo a tasas importantes con muy bajo desempleo, porque el mercado interno va a estar firme. Pero si el escenario internacional se complica de aquí a marzo, que son los plazos que Europa se ha dado para despejar la incertidumbre, se alojaría sobre la segunda mitad del año una desaceleración mayor de la economía, lo cual podría poner a Uruguay más en problemas hacia el 2013 que hacia el 2012. O sea, nuestra preocupación central sobre la economía no está tan centrada en 2012, sino en 2013, porque la dinámica de los acontecimientos podría llevar a que fuera un impacto externo que genera un mercado interno que sostiene en el primer semestre y que recién en el segundo semestre el mercado interno se enlenteciera lo suficiente como para ingresar a un terreno más peligroso en la segunda mitad del año. Va a haber que estar muy atento a lo que pasa en Europa. Muy atentos a lo que pasa en Europa. Insisto otra vez, a las reacciones de nuestros socios comerciales principales, Brasil y Argentina, a los acontecimientos de la economía internacional. A nosotros nos debe preocupar no solamente el golpe directo de un escenario internacional adverso, sino el golpe de segunda vuelta de cómo se defienden ellos y qué consecuencias tiene eso sobre Uruguay. Algunas reacciones las estamos viendo y vamos a ver qué sucede en estas horas en la cumbre del Mercosur. Sobre el panorama político, yo decía, no tenés bola de cristal para el futuro, pero lo que sí tenés es el pulso actual y cómo están largando. Y en base a todas estas consideraciones, ¿cómo se percibe ahora el horizonte político electoral para adelante?